Otro episodio más de tu podcast Huellas en la Montaña con Jordi Thompson y Javier. Y en el día de hoy tenemos a una invitada que para nosotros de verdad ha sido un súper privilegio poder entrevistarla y sé que aprenderemos mucho de esta entrevista. Javi, ¿a quién tenemos hoy y por qué la vamos a entrevistar en el día de hoy, Javi? Ella no necesita presentación ya, porque creo que la conocen en toda España y no sé, eh, por lo menos en toda España, no sé en el mundo cómo está, pero en esta edición especial tenemos el privilegio de conversar con Atenea Díaz, una de las participantes más destacadas de Aventura en Pelotas España, para quien no lo sepa todavía, que creo que serán pocos. Atenea es una apasionada de la naturaleza, de la botánica, de la supervivencia, de la vida. Y nada, nos va a contar en primera persona su experiencia, los desafíos, sus enseñanzas y un poco de su visión y de su vida. Así que muy contentos de tenerla por aquí. Javi, y antes de la palabra Atenea, ahora te doy la palabra, quiero decir que yo invito a todos que dejaré en la descripción de este video a ver el Instagram de Atenea. Parece la elfa del bosque o Lord of the Ring. Así que bueno, voy por parte de Atenea. Gracias por estar con nosotros aquí. Bienvenida. Y Atenea, ¿quién es Atenea? Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer grabaciones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside, que lo recomiendo. Ahora continúa viendo el video. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, por este ratito con vosotros, Javier y Jordi. Y bueno, pues es que con la presentación que me habéis dado, poco más puedo decir. No creo. Bueno, básicamente soy una apasionada de la naturaleza en todos sus estados. Una apasionada de la vida al aire libre, de los animales, de la supervivencia, de la conexión con la tierra. Mi forma de concebirla, esta forma de vida, pues es como más instintiva y primitiva. Me dejo mucho llevar por la intuición y me gusta mucho jugar con los elementos de la tierra, como se está viendo en mi participación en Aventura en Pelotas. Sí, Bueno, que por cierto, aprovechamos para decir que vamos por el capítulo número 5 sí. y entonces no sabemos cómo va a acabar. Entonces, hay cositas que no podemos comentar. Bueno, yo no las sé, pero Atenea sabe cosas que no nos va a decir. ¿Me estoy diciendo por qué esa bruja, eh? Qué bueno. Mira, no, bueno, Atenea, de hecho, al inicio del programa, digo, antes que nada, le mandamos un saludo a Albert y Wilderness que nos están viendo. Y tú en el programa al principio, tú decías, yo soy como bruja, yo soy como medio bruja. Y claro, yo veía el dominio que tú tenías detectando las hojas y los frutos, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Atenea, vamos con la primera pregunta. ¿Qué te motivó realmente a participar en este programa? ¿Qué te motivó y cómo te contactan? Creo que son dos preguntas que van de la mano. Te pregunto porque muchas personas, a raíz de la entrevista que le hicimos a José, nos han dicho, bueno, José, perfecto, pero claro, ¿a ella por qué? ¿Por qué mujer? ¿Qué perfil vieron? Porque muchas quisieran que también la eligieran a ellas. Me pidieron que te lo comentara. Entonces, básicamente eso, ¿cómo te eligen y qué te motivó a participar? Bueno, la motivación principal fue, yo soy una apasionada de este programa desde 2013 que se empezó a emitir. Es el único programa de la tele en el que yo dije, si harían la versión española, iría de cabeza. O sea, mi sueño sería participar en él. Porque independientemente de que sea una experiencia de supervivencia, yo siempre le saco el factor psicológico, el factor emocional. Y en todas las ediciones que he visto me he dado cuenta de que las personas que entran nunca son las mismas que salen, de que hay un proceso y un crecimiento personal interno en esos 21 días, 15, 3, 5, los que sean, brutal. Entonces, en ese aspecto me llamaba mucho la atención y precisamente cuando contactaron conmigo, contactaron por Instagram,
Yo en ese momento mi cuenta era súper chiquitita porque venía de una cuenta más grande que tenía con mi expareja, teníamos un blog de viajes, una furgo 4x4 Qué y chulo. bueno, al acabar esa relación yo me abrí mi cuenta y tenía a mis amigos, tendría no sé si eran 100 seguidores o así, tenía una cuenta muy chiquita, además creo que incluso la tenía privada. Y de repente un día me llega un mensaje de un casting, ¿no? Que habían estado mirando mi perfil, que les había llamado la atención y que sería una buena candidata para la participación en el programa. Bueno, ¿qué programa? Me dije en el programa, yo decía, esto debe ser una broma, no me lo podía creer. Y bueno, nos pidieron un video casting en los grupos de supervivencia y así, todo, bueno, la gente rumoreaba de que era un timo, de que nos iban a pedir fotos desnudos y demás. Y yo dije, mira, yo confío cuando algo me da buena vibra, voy de cabeza a conseguirlo. Y por ahora yo confío plenamente, no voy a perder nada. Mientras no me pidan fotos desnudas ni dinero, todo va bien. Y justo en ese momento de mi vida, yo trabajaba en una zapatería, llevaba ya 12 años, nunca había tenido un trabajo estable y cuando me vine a dar cuenta llevaba 12 años trabajando ahí de lunes a sábado. Tenía mi todoterreno para escapar el fin de semana en cuanto salía, tenía el coche preparado para cogerlo e irme a la montaña, a evadirme, que es donde realmente yo me siento bien y sale mi verdadera esencia. Y ya llevaba mucho tiempo harta de ese trabajo y era como, me daba mucho miedo, tenía pánico de dejarlo y yo decía, pero si nunca he tenido no tengo apego con nada, ¿por qué me da tanto miedo renunciar a esa zona de confort? Y cuando surgió esta oportunidad dije, pues creo que quizás es lo que necesito para darle El empujoncito, la señal de la vida. mental. Necesito una experiencia así, una dosis de realidad muy potente como para tener respuestas a todo lo que me da miedo. ¿Qué son los disfraces del siglo XXI? Las apariencias, los prejuicios, todo, nuestra apariencia. No es lo mismo encontrarse con una persona, tú me ves, te cruzas conmigo por la calle y aunque no seas una persona juiciosa, ya vas a tener un juicio hacia mi persona. Sin embargo, cuando nos encontramos desnudos, no tienes nada que juzgar sobre esa persona más que su propia alma, en lo que te cuente sobre ella. De hecho, bueno, yo con el tema de la desnudez no tengo ningún problema. Estoy acostumbrada al nudismo y así, me parece que es lo natural. De hecho, creo que hay tanto pudor con el tema de la desnudez porque estamos como desarraigados de nuestra propia naturaleza. Realmente es lo natural, pero lo vemos como, wow, están desnudos. A ese punto de desconectados estamos de nosotros mismos. Y yo en mi caso nunca en el programa me veis sin pendientes ni nada, porque yo dije, bueno, quiero sentirme vulnerable porque creo que esta experiencia, el tema de la desnudez, es para llegar a ese punto de vulnerabilidad, donde cuando te sientes tan vulnerable empieza a florecer lo que tú realmente eres. Entonces me quité pendientes y me quité absolutamente todo para sentirme vulnerable. Wow. Wow. Oye, es profundo, ¿eh? Yo me quedo, bueno, antes que nada, le mando un abrazo a Antonio, tu compañero que nos está viendo. Aquí Antonio te dice, la chica de la selva, y dice, te queremos. O sea que un abrazo a Antonio que está aquí viéndonos, así como Jenice. Bueno, Atenea, es increíble cómo son las cosas de la vida, cómo en el 2013 tú eres fanática de este programa y cómo el destino te puso de nuevo o te llevó a esto. Atenea, El destino, Jordi, o que uno también llama las cosas. El destino creamos un poquito, ¿no? bueno, Porque hay un poco de esto también, quizás, ¿no? Soy muy partidaria de la ley de la atracción, de que al final atraemos lo que somos, proyectamos lo que somos sí. y en consecuencia lo que sucede a nuestro alrededor es lo que nosotros estamos mostrando al mundo. Y parecía que increíblemente llamabas lo que querías en la selva, ¿eh? Y te llegó, ¿eh? Te llegó, por lo Es menos. algo que llevo practicando muchos años en mi vida, el poder de la atracción, y allí no iba a ser menos. Allí además es que era una toma tierra brutal. Estás descalzo, estás desnudo, estás conectado a la tierra. Y si tú te sientes bien con el entorno, pues creo que al final el entorno te va a cuidar a ti, es lo que dije. O sea, yo vengo a convivir con la selva, no vengo a enfrentarme a ella.
Sí, Y vi siempre sí, Jordi, dale. no, que yo veía que sí, que en el programa tú todo el momento le dabas las gracias a la madre tierra. Recuerdo que cuando pescaste uno de los peces que pescaste, le diste las gracias, te le diste un beso al pececito, que yo decía, "Venta con el olor que debe tener el pececito y lo baboso que Jordi, el coraje. pero bueno, Albert Catalá dice: "El que busca, encuentra. El que busca, dice, el que busca, encuentra, sí, también". Javi, tú ibas a decir algo cuando te interrumpí, perdón. Sí, no, adelante, adelante, adelante. Bueno, pues mira, en el programa, inclusive ahora que en el programa tú lo mencionas y antes de que empezáramos a grabar, también tú nos mencionaste, Atenea, de que te preocupaba mucho el hambre y la convivencia, por lo que son dos cosas muy, muy, muy importantes, ya que yo creo que realmente cuando tú te vas a un programa como este y tú no tienes química con tu compañero, eso te marca mucho. Mira, Albert dice, encontraste tu momento en la selva, sí, eso es verdad, Albert. Pero bueno, tú realmente, ¿cómo tú manejaste el hambre y la convivencia? Porque tengo que decir que hasta el programa que hemos visto y todo España es lo que ha visto en ti, han visto que había súper buena armonía, se llevaban tú muy bien, pero en este programa ya empezaban la fricción de quién quería estar sentado y Exactamente. tú activa. Entonces, claro, ¿cómo tú manejaste estas dos partes, Atenea? Bueno, primero el tema del hambre. A mí el tema del hambre me daba mucho miedo porque yo me he podido enfrentar a exponerme a tormentas, climatología adversa, a estar mojada, a pasar frío, a pasar sueño. Pero al hambre es algo que en esta sociedad en la que vivimos no nos enfrentamos. O sea, sí, podemos salir por la mañana, pasar un mal día y decir, pues que tengo mucha hambre, pero sabes que a la noche llegas a tu casa y vas a cenar. Sin embargo, allí yo era plenamente consciente, pues porque aunque a veces parezca que soy muy dispersa, también soy muy realista y muy sensata. Entonces sabía que el hambre era algo que yo tenía que mentalizarme de que iba a llegar en algún momento. Ok, Entonces me daba mucho miedo porque era algo a lo que nunca me había enfrentado, era algo completamente nuevo, pero sí que es cierto que por eso, de hecho, mi objeto fue un kit de pesca porque dije, aunque no sepa pescar, me va a servir para tratar de conseguir ese alimento para poder gestionar algo que me da miedo, como es el hambre, y aparte voy a mantener la cabeza ocupada tratando de conseguir ese alimento. Por lo tanto, si tengo hambre, voy a estar entretenida tratando de buscar comida. O sea, tenía dos opciones importantes para cubrir. Y luego, aparte, estás allí. Yo me fascino mucho, bueno, puedo estar horas mirando un pájaro, mirando una mariposa, mirando debajo una piedra, mirando una planta. Me gusta mucho la vida contemplativa en la naturaleza. Entonces, he de decir que estaba tan sobreestimulada con todo lo que estaba viendo y todo lo que estaba viviendo, que es que se me olvidaba incluso que tenía hambre. Entonces, creo que esa fue una parte fundamental. Y luego el tema de la Claro. convivencia, que creo que esto es un punto muy importante para toda la gente que se quiera apuntar si hay más ediciones, es súper importante saber estar uno solo consigo mismo para poder afrontar una experiencia de esta índole. Porque si tú no sabes estar solo, puede ser que tu compañero se vaya, puede ser una emergencia médica, puede ser por lo que sea, tú en algún momento te vas a quedar solo. O si estás con tu compañero, en algún momento vas a necesitar distanciarte para coger perspectiva claro, de la experiencia. claro. Entonces, yo paso mucho tiempo sola, me gusta la vida en la naturaleza, generalmente me gusta sola porque normalmente la gente no la percibe como yo, entonces al final yo termino por no disfrutarla de esa manera y que es como que tengo que reprimir mi emocionalidad. Y el tema de la convivencia, pues me daba mucho miedo que me pusieran una persona que no fuese proactiva, que se estuviese quejando constantemente, que fuese pesimista. Tuve la suerte de que en el momento que conocí a Iñaki fue un match momentáneo, ya nuestras energías, pues eso, Se notó, sí, se notó. Sí, fue digo espectacular. yo Fue como yo yo creo que fue la mejor guiñito bueno, no sé. de vamos a hacer equipo. ¿Qué sucede? Pues como digo muchas veces, la selva es una cura de humildad. Al final van pasando los días y es una convivencia muy extrema con una persona que no conoces, donde el hambre, el frío y el sueño y son tus compañeros de refugio. Entonces, inevitablemente van a surgir los conflictos. Eso es algo que no se puede evitar.
Es importante en ese caso, pues, saber anticiparse y darse cuenta de lo que está sucediendo y saber ceder, porque en este caso, ¿qué sucedía? Yo por mi personalidad soy muy activa, necesito estar haciendo cosas, necesito estar moviéndome, necesito estar entretenida, porque yo quedarme acostada al final pues empiezo a darle vueltas a la cabeza y probablemente vaya en un momento en el que explote por algún lado. Y mi compañero, sin embargo, necesitaba todo lo contrario, que al final pues sí, tuvimos ahí un conato de conflicto tal y como decimos, pero bueno, al final se quedó tal y como se ve, creo que los dos supimos Manejarlo muy bien. manejar la situación, sí, para que no Me llegase ha a mayores. fascinado mucho. Atenea, a mí me ha fascinado mucho todo el tema, o sea, más que el tema de supervivencia, que también es el tema social, o sea, el tema de cómo las personas, o sea, las relaciones que se dan entre las dos personas y las personas al límite, cómo sale cada uno como es. O sea, ya se cae todo ya. Al quinto día, al sexto día ya se cae todo ya. Ya eres como eres, o te acepta el otro, o no, y al final los dos deciden estar juntos porque es una decisión y aceptar. No sé, hay mucho ahí. A mí Bueno, es que además no tienes increíble. más opciones que una de dos. O abandonas o aprendes, si tú quieres terminar de vivir esa experiencia, o aprendes a tolerar a esa persona, no tienes otra opción. A mí me hace mucha gracia, he escuchado algún comentario como, no, que está todo guionizado, cada uno tiene su papel, es como, allí es imposible no ser tú mismo, para lo bueno y para lo malo. Mira, Atenea, Atenea, No, qué bueno que tú me has tocado este tema, pero antes de comentarte esto, eh, Javi, acuérdamelo, guionizado, por si me va la pizza. Déjame ir aquí. Vos te dice, mi hermanita, la más salvaje, tenemos una pesca pendiente. Sí. Albert te hace una pregunta. Albert dice, ¿crees que tu conocimiento de las plantas fue decisivo en mantener la moral alta? Más que mi conocimiento por las plantas, fue mi curiosidad por las plantas, porque he de decir que yo de flora de Colombia no sabía nada más que lo que pude estar mirando 2 semanas antes, que fue cuando nos enteramos que íbamos a Colombia. es que encima es otro país. Es que Yo siempre tengo un dicho, deja que la curiosidad sea la que te guíe. Y claro, mi conocimiento era muy reducido. Tengo clarísimo de que hubieron muchas plantas que pasé por alto, pero en 2 semanas no me dio tiempo a aprender nada más, porque además tienes que estar en el entorno, las tienes que ver, las tienes que tocar. Entonces sí que para mí fue un punch de energía llegar y ver que algunas de esas plantas que yo me había aprendido las estaba sabiendo identificar clarísimamente, sin riesgos. Entonces, claro, eso fue una motivación personal de decir, vale, estoy donde tengo que estar. Y de hecho, Albert, agrego yo, de que al principio del programa, Iñaki dice, yo soy experto en insectos, ella es experta en plantas, esto es un win-win. Y claro, Sí. al principio tú dices de que así, pero de verdad, en todo el programa es que así lo demostraron en ambas claro. partes. Y llamó mucho la atención el conocimiento de Atenea. Sí, 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 sí. Llamó mucho la atención. Sí, sí, totalmente, totalmente. Mira, Atenea, Nada. Atenea. Y Sasoa, bueno, dice hola. Así que hola. Y Adela hace una pregunta. Adela pregunta, ¿qué fue lo que más le gustó de la experiencia y lo que no le gustó? Pues mira, lo que más me gustó fue lo que no me gustó, el aprendizaje que me dio. Está profundo eso, Atenea. Eso lo podemos hablar un poquito más adelante. Sí. Es verdad. Vamos a apuntarme eso. Siguiendo ya, entonces yo le pregunto el de Javi, que te dije que acuérdamelo, ha guionizado. Mira, Atenea, Guionizado. Atenea, tú no me lo has dicho, pero yo sé por quién tú lo estás diciendo, o sea, quién por ahí lo mencionó, tampoco yo lo voy a decir para no hacer publicidad de gratis, pero yo sé de quién estamos hablando. Y de hecho yo le escribí un comentario y él lo borró en su video, pero bueno, y yo sé que sabemos de quién estamos hablando. Sí. Y yo decía, mira, yo me imagino que ellos algo de seguridad deben tener, o el del cámara, lo que sea. Y yo le decía, pero la tarántula que los va a picar no está guionizada. La garrapata que se te puede meter por el oído no está guionizado. Que Los sí, virus, bacterias del agua. ahí es que voy, ahí es que voy.
Se llaman cascabel, una cascabel. Exactamente, eso no está guionizado. O sea, ellos de verdad sí están a merced del peligro. Ustedes se meten en el río, pero si de verdad caimán no creo que te muerda, pero anguila puede que sí. Eso no está guionizado, pero él lo borró. En Pero bueno, nuestro refugio, de hecho, varias veces tuvimos tortugas bastante grandes así, que aparecían en la orilla muertas, que era porque las anguilas se ve que las electrocutaban y claro, era doble problema. El saber que teníamos anguilas en el río donde nos metíamos y dos, que eran animales muertos flotando en el agua que íbamos a beber. no, Eso claro. no está guionizado. Claro, eso no está guionizado. Y hay un programa que hubo alguien que se mató, se fue por un barranco en Estados Unidos hace varios años. O sea, eso no está guionizado. Pero no importa. Volvamos otra vez a las preguntas. Atenea, durante tu participación del programa, formaste equipo con Iñaki Ruiz. Está perfecto. Pero, ¿cómo tú describirías la dinámica de equipo y qué tú aprendiste de él? Yo agregué que aprendiste de insectos, pero realmente tú, ¿qué aprendiste de él? ¿Qué aprendizaje como persona y ser humano él sirvió para marcarte? Sobre todo a tener mucha paciencia, porque yo soy una persona como muy estructurada mentalmente. Es como, a veces soy bastante cuadriculada cuando entro en la dinámica de tengo que hacer esto así, así y así. Y bueno, Iñaki tiene un maravilloso déficit de atención. Entonces, claro, yo creo de hecho que nos pusieron como pareja pensando que iba a haber un conflicto. Creo que la pareja probablemente se formó por ahí, porque eso, yo soy muy controladora y Iñaki él fluye con todo. Iñaki sí que es más hippie. Entonces, pues lo que aprendí sobre todo fue eso, que cada uno tenemos nuestros tiempos, cada uno tiene su proceso y que hay que respetar al compañero sobre todo. Entonces, ¿tú crees? Bueno, yo estoy seguro que las parejas las eligen buscando una dinámica en particular, ¿no? Yo creo que las Eso parejas esa parte sí sabemos que, claro, esa parte sí, esa parte de preproducción, yo creo que Mira, buscan 2 personas que vayan a crear una dinámica aquí en vivo, ¿no? antes de entrar al programa, pasas muchísimas pruebas psicológicas, muchísimos test, muchísimos psicoanálisis y yo ahora viendo el programa, viendo al resto de parejas, viendo la mía, he llegado a la conclusión de que esto es un reality, vale, es un experimento sociológico en toda regla donde yo sé que los psicólogos se ven el programa con cuaderno en mano y, y creo que aparte de la experiencia que tú te llevas, experiencia personal en un entorno hostil en la selva, te llevas la experiencia de crecimiento personal con una persona porque no sabes si eso va a ser una explosión, un volcán, o si realmente vas a ceder a esas heridas, a esos prejuicios, a todo lo que llevamos dentro, todas estas mochilas emocionales que llevamos cargando el resto de nuestra vida, que allí van a explotar inevitablemente. Allí van a salir a la luz. Así es. Eso es verdad. Atenea Bosch pregunta, ¿estás contenta con la edición del programa? ¿Crees que a la hora de editar se han olvidado de poner algo importante? Atenea, no responda. Yo quiero agregar yo primero. Yo como espectador, yo estoy seguro, o sea, mira, tú ves este programa desde hace mucho, igual que yo, y yo, pues, el que he visto, por supuesto, es la versión americana, no la versión latinoamericana. La latina no la he visto. En estos días empecé a ver la versión de Brasil, pero la edición, te digo, me estoy adelantando, no te quiero condicionar, tú le vas a responder a vos ahora, pero mi percepción es de que yo estoy, en vez de viendo un programa de supervivencia, estoy viendo un Gran Hermano o la Isla de las Tentaciones. O sea, yo comparo Aventuras en Pelota en España con la versión americana y es nada que ver. O sea, aquí es como mal drama, como lo que vende, pero yo nunca había visto que esto no está pixelado. O sea, claro, yo que tengo la mentalidad americana, pues para mí hace un shock. Mira, no te quería no quería manejar tu psiquis, pero bueno, respóndele a vos, porque Albert hace otro comentario que te lo viene después. Cuenta. A ver, yo no lo compararía con Gran Hermano, ni Supervivientes, ni la Isla de Tentaciones, ni nada de eso, porque creo que el único morbo que puede haber en esta edición de Aventura en Pelotas es que no estamos censurados. Al final, Spain is different. En todos los países del mundo tienen unas normas morales que les obliga a que el programa esté censurado.
pero en España yo no sé si por audiencia o por qué han decidido que no. En plataforma no está censurado, luego en D-Max salió un capítulo, sí que está censurado, en el resto del mundo ya se está emitiendo, está censurado también. Pero bueno, independientemente de eso, a mí me gusta, de hecho, quizás un poquito más en falta el ámbito de la supervivencia. Hay muchas cosas que no se han visto, pero bueno, que los buenos observadores lo están viendo. En nuestro campamento, por ejemplo, hicimos un horno con la arcilla, aprovechando los recursos de la zona donde vivíamos. Eso vi, pero yo no vi el proceso de hacer el horno. La idea de por qué nos surgió hacer un horno, el proceso. En el ámbito de la supervivencia quizás hay muchas cosas que se pueden añadir, pero a mí me está gustando mucho porque sale mucho el factor emocional y humano. Entonces, para mí está siendo más una aventura psicológica. O sea, el comentario que decía el B me ha llamado mucho la atención. O sea, aparte de la supervivencia que está ahí, ¿sabes? Que hablaremos de todo eso. Pero sí. Mira, pues es lo que decía, que Albert comentaba, es que el programa no es solo conocimiento de supervivencia, es ver las relaciones humanas, las gestiones de las emociones, el coraje y la fuerza de carácter. Y dice Antonio comenta, el indio, dice esto, que es compañero tuyo de aventura, que de hecho, todo el que está viendo este programa y lo que van a ver el podcast, recomiendo que se suscriban al canal porque vamos a estar entrevistando a todos los concursantes. Así que ya empezamos con José, estamos ahora con Atenea y así vamos a ir conociéndola a todos y de manera individual para que cada cual tenga su momento de exclusividad. Entonces Antonio comenta, a mí como espectador me falta supervivencia. Y eso, bueno, es lo que comenta. Atenea, ¿puedo con otra pregunta para ti? Mira, espera un momentito, también Sí, quiero sí, ir claro. a este. Adelante. También es cierto que en una situación de supervivencia real tú puedes tener todas las habilidades de supervivencia del mundo, pero como te falle esta, game over. Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto, Atenea. Yo hace un tiempo entrevistamos en este canal a un coronel del ejército español que se encarga de entrenar supervivencia a los soldados españoles y eso él lo mencionó, la cabeza. Tú puedes tener Manuel Cámara se llama, tú puedes tener todo el conocimiento, pero si al momento del none te falta el coco, o sea, es como si no tuvieras nada. De hecho, yo creo que es lo que, o sea, en este programa, donde la gente va a fallar es ahí, creo yo. Como, como vimos con los primeros que fallaron. Que Mira, Atenea, tú describes la experiencia como un renacer de la vida. ¿Tú podrías, o sea, profundizar un poco más eso, ya que suena bonito la frase, pero yo sé que viniendo de ti, Manuel Cámara del Río, Albert, sí, efectivamente, a él lo entrevistamos aquí en el canal, es correcto, a él mismo. ey, Eh, pues sí, yo decía, Atenea, que tiene más profundidad un renacer de la vida. ¿Qué tú puedes decirme de eso? A ver, yo siempre creo que muchas veces entramos en patrones por nuestra forma de vida, por nuestra rutina, pues como decía al principio con el tema del trabajo. Siempre he sido muy aventurera, siempre he dicho, mis raíces están en maceta para poder moverlas de sitio. Y de repente me veía inmersa en un trabajo en el mismo sitio que no me representaba y me daba pánico salir. Entonces yo siempre considero que para que algo florezca de nuevo, renazca, se tiene que destruir, se tiene que romper, se tiene que demoler. Para una construcción hace falta demolición. Entonces, mi forma de ver la vida es que creo que muchas veces, en mi caso, por lo menos personalmente, todos los cambios grandes que he hecho en mi vida no han sido poquito a poco y progresivamente, sino ha habido algo que ha desencadenado una destrucción total, o sea, me he roto al 100%. Y de ahí es donde ha surgido una nueva Atenea. y es tu caso, Atenea. Pero tú podrías decir que una experiencia como esta a nadie deja igual, independientemente de tu caso. Creo que a nadie se queda, nadie vuelve a ser el mismo después de No, esta experiencia. no, yo estoy convencida de que no, porque sabes quién se va, pero nunca sabes quién vuelve. Creo que en el caso mío y de todos los compañeros hemos vuelto personas distintas porque aprendes reestructuras tu valor de absolutamente todo. Cosas que antes le dabas importancia, dices ahora, es que son chorradas, es que realmente lo importante es, bueno, es que pensar que la prioridad ahí es beber agua, simplemente tan básico como que aquí vienes y abres un grifo y tienes el agua. Entonces,
En el momento, por ejemplo, que vuelves y abres un grifo, es que dan ganas de llorar de la alegría que te da. Entonces, yo siempre digo, creo que esta experiencia debería ser obligatoria independientemente de las habilidades de supervivencia que tengas. Creo que todos podríamos ser capaces de afrontarla teniendo las herramientas mentales necesarias y a todo el mundo le ayudaría muchísimo. Las cosas importantes. Sí. Y hablando de apreciar cosas importantes y tocando algo que pasó en la parte 5, que de hecho Vosk dice, pues dice que el programa, yo me centro en la psicología, tú haz lo que... Bueno, Nur me conoce muy bien, ¿eh? Bueno, Atenea, hablando de esta profundidad y sensibilidad tuya, creo que en el programa 5 sí sale que cuando mataste un lagartito, pues te tocó mucho Pasaste el mal, alma, ¿no? pasaste mal. Así, lo pasaste mal. Así que yo te hago la siguiente pregunta. O sea, ¿cómo tú afrontaste, viendo tu filosofía de la vida, cómo tú afrontaste la necesidad de cazar, de sacrificar animales para sobrevivir? Y realmente, o sea, ¿qué impacto tuvo esa experiencia en tu relación con la naturaleza y la vida silvestre? Que vuelvo y digo, dejaré en la descripción de este video el Instagram de Atenea, porque parece de verdad que está en The Lord of the Ring. O sea, de verdad, o sea, cuéntame, ¿cómo manejaste eso? A ver, bueno, yo iba con la mentalidad, yo nunca mato absolutamente nada. A mí me entra una araña a casa y es como, bienvenida, no mato nada. Entonces yo iba con la mentalidad, a pesar de llevar un kit de pesca, de decir, si puedo sobrevivir a base de frutos, frutas, lo que vaya encontrando, lo voy a hacer porque no sé si seré capaz de enfrentarme a tener que matar a un animal. Ok. Sucedió que evidentemente no podía subsistir a base de frutos. De hecho, yo como absolutamente de todo, no soy vegetariana, no soy vegana, pero allí, después de ese impacto de tener que sacrificar animales, me di cuenta, de hecho, veo la caza de una forma muy distinta, a pesar de me fascinan los animales, los amo por encima de todo, pero veo la caza y la pesca de forma mucho más lícita, de que en el momento es hipócrita ir al supermercado y comprar una bandeja de carne porque no les pagas con un dinero que alguien ha dicho que tiene X valor y te llevas tu bandeja de carne en tu... Y no le das importancia a esa vida, no sabes que ese animal viene de un matadero, que lo ha pasado mal, que probablemente haya sido maltratado hasta del principio al final de sus días. Pero sin embargo, cuando tú pescas o cazas un animal, eres plenamente consciente de lo que estás haciendo, de que es la vida por la vida. Entonces, es como que tienes que pasar ese duelo y es, no sé, es lo que yo llamo una alimentación consciente. Ok, Sí. Mm. ok. Y es un tema, es un problema cultural de sociedad, porque todo, o sea, todo el mundo está desarraigado de esas raíces, de Efectivamente. ese mundo que tenemos, de ese cazador que hemos tenido que cazar para comer. Y ahora, pues las generaciones de ahora, casi me incluyo también, pero porque es que es inevitable. Estamos desarraigados, o sea, vamos al supermercado y lo vemos ahí puesto, ¿no? Y no sabemos, no entendemos qué hay Ya, detrás, ni todo, ni la conexión que tenemos con ese alimento. Sí, sí. Y a mí sí que eso, con el momento de la lagartija, sí que fue un momento porque, bueno, fueron unos días como muy introspectivos en el que te das cuenta de la fragilidad de la vida, de la fragilidad de la vida de esa lagartija, de ti mismo, de... Lo de la lagartija es que trasciende... Había muchas cosas más detrás. Empiezas a darte cuenta de lo realmente frágiles que somos. Y es un animalito que es una lagartija, porque todavía el pez, quieras o no, quizá es lo mismo, sí, Sí. es un animal vivo, pero estamos más acostumbrados a ver un pez. El pez no está en el río mirándote a los ojos. La lagartija estaba allí mirándonos y de hecho la lagartija andaba por allí, por el refugio, y nos miraba y ni se asustaba de nosotros porque era como, no sé qué animales son estos, pero son uno más. Claro, Entonces, eso es. pues eso, la crueldad de comérnosla, pero realmente yo siempre digo, la naturaleza es bonita y cruel y hay que aceptarlo. Mira, Atenea, la siguiente pregunta que te voy a hacer va por esa línea, pero voy a hacer una pausa a la que tengo y quiero hacerte una pregunta que te hace alguien que los está viendo. Se llama Serendipity on the Road. Dice, si te propusieran ir de nuevo al programa,
y aceptarías de nuevo el reto, ¿qué estrategia de supervivencia cambiarías respecto a tu vivencia y cuáles mantendrías férreamente? Bueno, Serendipity on the Road es mi expareja. El cuchillo que llevo lo llevo gracias a él, que fue como era el cuchillo que yo siempre estaba acostumbrada a llevar y en parte lo llevaba como amulete. Lo tiene ahora mismo en casa en un altar, básicamente. Wow. ¡Qué bonito! Sí. Y de hecho creo que me dice que qué estrategia mantendría férreamente porque sabe que soy muy cabezota y sabe que soy así. Entonces mi estrategia sería la misma, excepto que quizás sí que trataría de engordar 15 kilos más antes de ir para poder tener mucha más energía y no tener que reducir el ritmo. Ok, ok. Incluso, claro, incluso tú comentas que tu cabezonería te ha traído muchos dolores de cabeza y Sí. también muchas alegrías. Y esto lo decía cuando ahora, bueno, fue ahora en el último capítulo, que pescaste un pececito pequeñito y dijiste, Es yo, verdad. y lo dijiste, Iñaki no le va a gustar, porque ya se van conociendo. Iñaki no le va- Ya había le va- pasado 3 veces que yo quería usarlo y Iñaki me decía, no, vamos a comerlo. Y era como, tengo que ceder. Pero yo hubo un día que dije, ya no voy a ceder más. Ahora voy a hacer lo me que va a yo gustar, quiera. lo voy a hacer, lo voy a hacer. Sí. Es verdad, es verdad. Y fuiste y le pediste a la selva, y no sé, en el vídeo se ve como que fue rapidísimo, no sé cuánto Es tiempo. que fue increíble. Es que De hecho, mi y cara, cuando salió, estoy yo creo que mi cara es de, me es el súper más grande que habían pescado. Súper grande. Y la cara de Iñaki cuando llegaste, es que, y que decía, me has callado, Me ha cañado la boca. cuántas veces, no sé qué. Pero lo bueno es que se acaban dando un abrazo, o sea, porque al final ese es Ese momento fue precioso porque al final, claro, ya después de varios días hablando, que él me decía, es que eres muy terca. Y yo le decía, Iñaki, tío, no voy a cambiar. Yo respeto que tú necesites descansar, tú descansa, duerme lo que necesites, porque de hecho él por las noches no dormía, yo sí dormía, ahí estaba la diferencia. Que de hecho no dormir es una tortura, se utiliza como Oh, tortura. claro que atacardia. Claro, entonces imaginad, él por eso estaba tan cansado. Entonces, él quería protegerme a mí tratando de que yo bajase mi ritmo, pero yo le decía, no lo voy a hacer, no puedo hacerlo. Al igual que tú necesitas descansar, yo necesito hacer. Y entonces llevábamos varios días ahí tratando de equilibrar nuestros ritmos. Entonces yo ese día además estaba en plan hiper cabezota y de hecho se me ve cuando llego con el pez, la gente que me conoce sabe en mi cara de me he salido con la mía por cabezota. yo cuando vi que picó el pez, yo quedé como que, Pedazo de pez, sí, es verdad. No, de hecho, No, bueno, porque sí. mi cara, o sea, cuando me doy la vuelta y miro así, es como, no me lo creía ni yo. Era como, otra vez más lo he hecho. Oye, tengo una pregunta, porque ¿cómo se siente tener, porque tienes un cámara aquí, tienes una cámara? Son personas que están ahí muy ausentes, están ahí, al final te acostumbras, o sea, es como si no existieran, o siempre está esa presencia ahí. Te olvidas de ellos porque eso sí que yo agradezco a la producción del programa, que sean tan respetuosos con eso. Ellos tienen prohibido hablarte, tienen prohibido interactuar contigo, estés bien, estés mal. A veces nosotros les hacíamos hasta bromas y ellos se tenían que aguantar la risa porque, claro, tenían totalmente prohibidos, estaban jugando su trabajo. Claro. No pueden beber delante tuya, no pueden comer, no pueden fumar. Imagínate, van te imaginas, Imagínate. vaya el tipo ahí con la Coca-Cola, ¿qué? ¿Cómo te va? Sí, de hecho, muchas veces los escuchábamos que quizás se decían, voy a cambiar las baterías de las cámaras. Y nosotros decíamos, pues a beber agua, que lo sabemos. O sea, no nos engañéis. Pero claro, ellos se miran, pero es que no pueden interactuar contigo. Y eso, Bueno, había momentos que nosotros que que tratábamos, pero te olvidabas de que estaban ahí. Al final, que yo lo agradezco por eso, para que la experiencia sea tan inmersiva. ¿Habéis hecho alguna vez una escape room? No, Juego de no, no, estos. yo de hecho, no, no. pero lo tengo ahí como en la lista. Pues es una experiencia inmersiva de 1 hora
en la que tú empiezas, tienes que salir de algún sitio cumpliendo una misión. A los 5 minutos tú de empezar a jugar, ya estás metido totalmente en el juego al punto de que hay momentos que te da incluso por romper cofres y demás y porque estás metido en la misión. Pues imaginar que en una experiencia de 1 hora la cabeza entras en ese bucle de que es tu misión real, imaginar una experiencia de 21 días. Claro. Es que es una nueva vida. Te cambia por De que completo. incluso se te olvida, hay momentos en los que incluso se te olvida de que si estás mal puedes abandonar. O sea, tú ya entras en modo supervivencia total de decir, no, o sea, tengo que afrontar esto Tengo que porque terminar esto, claro. sí, Exacto. Y ya se ha visto con el tema de los mosquitos y así, de compañeros, que habría sido como de irse al hospital directamente con esas reacciones y en ningún momento se les pasa por la cabeza. sí, Pero me sorprendió mucho de los mosquitos. Yo creo, mira, a raíz de los mosquitos, tengo la cabeza loca porque yo digo, si tuviera que ir, ¿qué me llevo? ¿Qué me llevo? Entonces, ahí está la pregunta, porque usted puede escoger 2 cosas, ¿verdad? Un El objeto de... caso no era una de ellas, ¿no? El caso se lo daban a uno y ya está. Eso lo tenían. El caso, ¿no? El caso no era, o sí, No, ¿era una de ellas? el cazo lo dan en todas las ediciones donde no hay bambú en la zona, te dan el cazo. Que eso también, yo estuve a ver en el momento que vi que nos daban la olla, dije, vale, no hay bambú. Porque con bambú dije, me puedo hacer mogollón de herramientas, me puedo hacer súper fácil. Y cuando vi la olla dije, bambú no hay. El caso es absolutamente o sea, vamos, pesable. O sea, sin eso no sobrevives y punto. O sea, ni bien ni mal. Entonces, necesitas una herramienta para cortar. Tú escogiste tu cuchillo que te lo llevaste, ¿verdad? Tu cuchillo. Y luego escogiste el de pesca, que claro, bien, ¿no? Bien. Y luego yo digo, ¿y el fuego? Claro, es que, o sea, entonces, claro, tú no sabes lo que va a coger el otro. O sea, yo me estuviera, de verdad, yo me estuviera cagando. Yo iba congelada con respecto a ese tema, sí. Y confía en el universo. Cuéntame y cómo confía en viviste que tu eso, compañero- cómo viviste eso, y si hubieras cogido uno más, ¿qué coges? Si hubiese podido coger uno más, darme un segundito, por favor. sí, Adelante. sí, tranquila. No, yo te decía una cosa, Javi, yo te amo aquí atrás. Sí, tranquila. Vale. Pero yo te voy a decir una cosa, yo no hubiese durado por que ni 5 minutos, o sea, en ese programa. No, Lo que no. pasa, Jordi, es que, ¿sabes lo duro que tú lo estás viendo? Vivirlo tiene que ser superar todo lo que nos estamos imaginando. Claro, claro. No hay manera de saber exactamente hasta que tú lo ves. Y yo lo veía de noche. De hecho, Atenea yo creo que no tuvo tanto problema de mosquitos. No, ella comentó que ella dormía bien por la noche. Sí, ella dormía, pero es que habían muchos que el tema de lo poquito de nada, aquí estamos bien. El tema de los mosquitos yo lo veía de verdad, a mí me daba ansiedad ver la gente que no puede dormir con los mosquitos. Y yo no sé, yo me hubiera llevado la tela esa, yo creo, pero La mosquitera. es increíble. La mosquitera es demasiado importante, pero claro, pero hay que comer y beber. Es que, Hombre, con la mosquitera puedes pescar también, puedes hacer más cosas. Yo de llevar un tercer objeto habría llevado porrecereo seguro, sin duda, por el tema del juego. Porque, bueno, de hecho yo estaba acojonada de decir, por favor, que mi compañero lleve, porque hacer un fuego por fricción en la selva, yo creo que es imposible. Bueno, para mí es imposible. Por la humedad y Por la todo eso. humedad. Claro. De hecho, con el ferrocerio ya costó hacerlo. Porque la zona donde estábamos nosotros estaba al lado del río. Cometimos un error muy de principiantes, que fue que la yesca que cogimos seca por el camino, mientras construíamos el refugio, la dejamos en el suelo en lugar de dejarla en alguna rama, que yo eso lo sabía más que de sobra. De hecho, yo si llego a ver eso como espectador habría dicho, ¡guau! ¿Cómo se les ha ocurrido hacer eso? Y fui y lo hice yo. Pero claro, en esa situación que llegas allí y yo en mi caso llegaba de Navarra, de estar todo nevado, yo salí con todo nevado quitando hielo del coche y de repente me planto en mitad de la selva en Colombia con 40 grados, entonces la vida te hace Claro. que vas a cagar. Claro, te da. Y entonces metimos ese fallo de principiantes y la yesca que teníamos seca se nos mojó. Y tardamos 2 días en hacer el juego. claro. Yo diría que quizás hacer el fuego puede ser. Yo sé que el tema de hacer el fuego era lo que tú más sabías hacer y menos pudiste hacer. Sí.
De hecho, bueno, no se ve todo el proceso completo, pero yo desde el principio, además, mi hermanita pequeña me decía, que no sé si estará viéndonos, me decía, tu hermana, no llores, que te deshidratas y eres muy llorona, tú no llores. Ella Y fue la que te dejó la carta, la que te escribió la carta. Efectivamente. Y al segundo día yo ya tenía tal frustración, además creo que en el segundo capítulo ya se ve que digo, no me quiero ir a mi casa, no quiero estar encerrada en 4 paredes, quiero estar aquí. Pero sabía de que sin fuego no había aventura, Claro. porque sin Claro. fuego no hay agua. Y no iba a beber ese agua por nada del mundo sin hervirla antes. No, claro, te da una diarrea. Porque la vida sigue después. Atenea, pero oye algo, ¿cómo tú manejaste la exposición a los animales salvajes, la exposición a los insectos venenosos, a las serpientes venenosas, que es una realidad y están ahí? Aunque el que tú y yo conocemos diga que está guionizado, que Mayas no está guionizado. ¿Cómo tú manejaste ese temor y ese miedo? Porque está ahí, como yo digo. A ver, yo con los animales, las personas me dan miedo, los animales no. Considero que no va a venir un animal, por peligroso que sea, ni un jaguar, que era lo más peligroso que podíamos tener allí, no va a venir de repente y te va a atacar. Tiene que haber que se sienta atacado, que se sienta acorralado. Entonces yo con el tema de los animales iba muy tranquila, así que sabía que estaba el riesgo de ir andando y pisar a una serpiente. Y de hecho la serpiente que teníamos allí es la mapana, que es una serpiente letal. Sí. Entonces, con respecto a eso, pues vas descalzo, entonces como vas descalzo, vas andando cuidadosamente con donde pisas. De hecho, yo digo, nunca en mi vida había dado pasos por la vida tan conscientemente como allí, porque cada paso que dabas, estabas pensando que estabas avanzando un paso más. Entonces, con respecto a los animales, pues eso, al final eres completamente consciente de dónde poner los pies, siempre llevas algún palo para ir pisando por el camino delante tuya. Y luego el resto de animales salvajes, pues eso, no tenía miedo con respecto a ellos. Lo único que me daba más miedo eran garrapatas y mosquitos. Wow. Yo que me preparé antes de ir, estuve como 3 meses tomando ajo en ayunas, lo cortas un poquito y te lo dejas unos 15 minutos para que suelte la licina, te lo tomas en ayunas como si sería una aspirina, no lo masticas, evidentemente. Claro. Y lo que haces es alcalinizar la sangre. Yo esto estuve buscando evidencias científicas y no encontré, pero dije, siempre se lo escucho a la gente mayor, no pierdo nada. Además, para el sistema inmunitario y demás viene muy bien. Y ya os podéis imaginar que el mes previo a viajar, como cualquier persona normal, estás psicótico, tus defensas hacen boom, porque en mi caso yo iba a viajar por primera vez al otro lado del charco, nunca había hecho un viaje tan potente. Entonces dije, bueno, si no me ayuda con los mosquitos, me va a ayudar con mi sistema inmune para ir lo más fuerte posible. Y como se ha podido ver, con los mosquitos me funcionó. Exactamente. Exactamente. O sea, Y yo sé también que hay tipo de sangre y tipo de personas diferentes, pero efectivamente tú no tuviste problemas con los mosquitos. Yo estoy, o sea, era Sí. wow. Y ahora que me estás diciendo lo que hiciste, el poder de las plantas, amigos. El- Mira, Atenea, dice Albert, el que no ha dormido bajo 2 ramas o no ha estado en la selva no sabe la cantidad de bichos que hay. Tenés todo mi respeto. Y eso es verdad. Sí. Albert tiene razón, tienen mi respeto. O sea, totalmente. Atenea, tengo una pregunta que esta pregunta me la hizo una amiga. Ella vive en Estados Unidos. Ella no, bueno, por la zona horaria, ella no iba a ver el directo. Después lo va a ver grabado cuando este programa salga en el podcast el martes. Ella lo va a ver. Ella es chica y hay una pregunta que me dijo que te hiciera, si la puedes responder bien, si no, pues lo vamos a entender perfectamente. Pero ella como mujer se pregunta, al ustedes estar, las chicas, estar desnudas, ¿qué pasa con la que le llega la menstruación o la que le llegó la menstruación en ese momento? Porque en 21 días a alguien le debió haber llegado. Y es una pregunta que ella tiene desde el Naked and Afraid que ella ve en Estados Unidos. Si se puede responder bien y si no, pasamos para... Sí, yo esa pregunta también era mi mayor pregunta. Y bueno, el primer día de la selva, evidentemente no fui sola. Ese día el periodo decidió acompañarme y te dan tampones, básicamente por seguridad, por ti mismo y por todo el equipo. Ir paseando por la selva, desprendiendo feromonas, todo tipo de olores y sangrando, pues no,
Claro. es bastante peligroso, entonces sí que el equipo de producción te proporciona tampones y sí que te avisan de que si los utilizas para cualquier otra cosa que no sea el fin para el que te los han dado, directamente estás fuera del programa. Ok, ok, No. ok. Perfecto. Pues preguntas respondidas. Ya mi amiga ya lo verá la respuesta. Alguien que se quiera preparar para una experiencia tan extrema como esta de supervivencia, ¿qué consejo tú le darías? Que se exponga, que salga a hacer vivac por el bosque, por la montaña, que salga a hacerse un vivac mientras esté diluviando, que se exponga a pasar frío y a controlar su capacidad mental, sobre todo en esas situaciones. Si puede, que empiece a hacer ayunos y aprender a pasar hambre, aprender a pasar sed y sobre todo que se aísle todo lo máximo posible con tema tecnologías, teléfonos, estímulos, que se aísle todo lo posible y empiece a hacer como su proceso de desadaptación a lo que estamos adaptados. Ok. Mm. Que suena bastante fácil lo que tú acabas de decir, pues en la realidad es bastante difícil. Atenea, viendo tu Instagram y un poco de tu vida fuera de cámara, aparte de tus escapadas en la naturaleza, ¿qué otros intereses o pasatiempos a ti te apasionan? Básicamente es que va todo relacionado, porque básicamente lo que a mí me apasiona es la vida al aire libre. Ok, ok. Me fascina el mar, perderme en una cala salvaje y tirarme allí 3 días pescando y comiendo lo que saque y durmiendo a la intemperie, hacerme un fuego, viajar con el todoterreno. También tengo un todoterreno camperizado, entonces Sí, lo he coge visto. tengo un todoterreno precisamente, pues, para irme a sitios donde sepa que no me voy a encontrar a absolutamente nadie. Básicamente sí, va todo de hecho, creo que en el programa saben muy bien transmitirlo, de que se me ve como si estaría en mi hábitat, en la selva, a Sí, es pesar de verdad. ser la primera Sí, vez que estaba allí, porque sí, estoy es cierto. mi forma de vida es esta. Entonces, claro, era un sitio nuevo, pero realmente mis aficiones y mi forma de vivir es así. Pero Atenea, ¿tú tienes mucho conocimiento de botánica para el programa o en tu vida general? ¿Tú eres apasionada de la botánica? Me encanta. Mi casa está llena de plantas, me dedico a recolectar. De hecho, mi botiquín son plantas medicinales. Lo que no tengo lo utilizo en herboristería. Casi que no utilizo medicamentos convencionales, a no ser que sea ya algo más grave, que no lo pueda solucionar con plantas Ok. así al momento. Y bueno, de hecho, mi día a día es ahora no, porque estamos en invierno y apenas hay nada, pero primavera, otoño, me paso toda la primavera, todo el verano recolectando plantas, pues para hacer cremas, para tener para el botiquín, infusiones, para alimentarme también. Utilizo mucho la ortiga. Luego en octubre, toda la época, bueno, todo lo que es el otoño, recolección de setas. Sí que me gusta mucho em, y me hace conectar mucho con mi propia persona el ser autosuficiente. A mí lo que me gusta realmente no es la supervivencia, es la autosuficiencia. Ok, ok, ok. Tienen relación, por supuesto, Mm. Sí, pero sí. sí. Mira, Atenea, estamos ya casi llegando al final del programa. Nos quedan 3 preguntas. Nos quedan 2, pero hay una que yo le pregunto a todos mis invitados. Bueno, aprovecho para saludar a James, que está por aquí. James, un abrazo. James es un gran amigo que ha hecho la Transpirenaica 2 veces. Y bueno, Atenea, yo te hago la siguiente pregunta, Javi, te hace la otra, y yo la final que le pregunto a todo el mundo. ¿Qué planes tú tienes, Atenea, después de tú haber participado en el programa? ¿Qué planes tú tienes? ¿Cómo tú te ves? Yo no sé si España lo hará, pero yo sé que en los Estados Unidos Discovery Channel hace como una repesca de todos y lo llevan a uno mayor. Pero bueno, ¿tú cómo te ves ahora después? Porque claro, tú habrás ganado notoriedad. Me imagino que la gente te dirá, wow, yo te veo, yo te veo. ¿Cómo tú te ves? ¿Dónde veremos a Atenea próximamente? Bueno, lo primero, me veo súper agradecida porque estoy recibiendo mensajes súper bonitos de Qué gente. bonito, qué bonito. Me ha gustado mucho que, sin querer demostrar nada, poder estar transmitiendo mi forma de percibir la naturaleza. Entonces creo que si alguien puede darse cuenta de que al final no hay que pelear en la naturaleza, sino que hay que Claro. aprender a contemplar, que en el momento de que observas empiezas a encontrar los recursos y te va a ir todo mejor. Entonces quiero agradecer todos esos mensajes bonitos y toda la gente que he conocido gracias a esta aventura que aún no ha terminado y pueden pasar muchas cosas. Si me llamasen para otras ediciones,
pagaría por ir. Wow. O sea, yo pagaba por esta experiencia porque es como tatuarse. Es altamente adictivo. Una vez que lo pruebas, yo creo que no puedes dejar de hacerlo. De hecho, al chico que me fichó para el casting, en su momento le dije, te voy a odiar el resto de mi vida porque sé que mi vida, después de esta experiencia, va a ser aburrida. O sea, ¿qué voy a encontrar que me dé esta dosis de adrenalina? Y por otro lado, también estoy escribiendo un libro sobre la emocionalidad, que todo lo que no se ve, porque ni las cámaras, aunque estén ahí, lo pueden plasmar, todo lo que va pasando dentro de uno mismo, cómo te vas transformando, cómo te vas rompiendo, cómo te vas reconstruyendo. Entonces estoy escribiendo un libro sobre todo eso. Wow. Mira, Javi, antes de que tú le hagas la siguiente pregunta a ella, mira, mi amigo James te pregunta, te dice, ¿cuál es el mejor libro que recomiendas sobre plantas medicinales? Según la zona en la que vivas, yo tengo, por ejemplo, tengo una enciclopedia que es muy completa. A mí esta, por ejemplo, me gusta muchísimo. ¡Ey, me suena esa portada! Sí, porque además, bueno, viene con fotos reales de las plantas, hitos, historia y demás. Pero bueno, luego yo, por ejemplo, tengo muchos de la zona de la zona en la que vivo, de la zona de Navarra. A mí me daría mucho miedo consumir, o sea, el que no sabe sabe que hay cosas por ahí venenosas. Y entonces a mí me daría muchísimo miedo. O sea, yo lo veo a todos ustedes bien. Decía, mira, este está el fruto y se lo comían. Y yo estaba como, Atenea, Se ve así, pero hacemos la prueba de comestibilidad, ¿eh? La prueba de comestibilidad, vas poquito a poco, te frotas en las zonas Sí. sensibles del cuerpo, exacto. luego en los labios, esperas, a ver, hay unos tiempos establecidos, pero ahí el reloj era mirar al sol y decir, vale, se ha movido este ángulo, voy a probar a meterlo en la boca a ver qué sucede. mira, Atenea, Esther dice, la pregunta también Esta es es, la de la carta. esa era la parte. Un saludo para Esther. Un saludo, Esther. Pues mira, Esther dice, la pregunta más bien es, cuando vuelvas a la experiencia, ¿habrá forma de que vuelvas a casa o te quedarás allí directamente? Dice Antonio, has demostrado que eres libre, pura y salvaje. Y James dice, me lo pido ya. Muchas gracias, Tenía. Javi, haz la siguiente pregunta para yo hacerle la pregunta final. Haz la siguiente. Tengo varias preguntas, pero Dale. primero, ¿te acuerdas cuando hemos hablado con personas que han ido a experiencias como el Everest? Tuve una recientemente hablando con Iván Gómez. Bueno, Sí. y luego cuando pasan una experiencia así tan extrema, tan objetivo, superado, dicen que hay un periodo de adaptación, ¿no? De volver Sí. otra vez a la vida cotidiana, a lo Yo le puse un normal. nombre a eso. Cuéntame de eso. Desadaptación al medio, porque es como te tienes que yo cuando volví y dormí la primera noche en una cama y me desperté con la persiana bajada y decía, ¿dónde está la luz? Tengo que poner las líneas de pesca, tengo que recolectar, y fue como, estoy en una cama, tengo a un animal al lado mío que es mi gato. Y bueno, cuando pueda compartirlo, lo compartiré. Tengo un vídeo porque fue una reflexión espectacular y me di cuenta y dije, ahora tengo que desadaptarme. Para volver a adaptarme otra vez es como que tengo que hacer una desadaptación al medio. Eso es Increíble, así. increíble. Atenea, tengo dos preguntas en una. Antes de que yo te haga la otra pregunta. Antes dijiste, y a mí no se me ha olvidado, dijiste que lo que más te gustó fue lo que menos te gustó. Y no me puedo ir de este programa sin saber qué es eso, por un lado. Y por otro lado, si podemos encadenar esa pregunta hacia un mensaje para compartir a las personas que han seguido esta aventura. No sé si se puede encadenar las preguntas o no, no lo sé. Para poder responder bien a esa pregunta, creo que hay que ver el siguiente episodio. Vale. Entonces vamos, la dejamos, esta pregunta la dejamos en pausa. Sí. Y entonces, cuéntame hasta dónde puedas contarnos qué mensaje le dejarías a las personas de tu vivencia, que te han seguido en esta aventura. Si tuvieras que dejar algún mensaje, ¿qué le dirías a las personas? Que aprendan a evadirse, que aprendan a conectar con la naturaleza, que aprendan a pasar frío, a mojarse, a darse cuenta de que los problemas que tenemos los occidentales son minucias, que se expongan más y, bueno, de hecho se llama hormesis, son pequeños procesos a los que se somete el cuerpo, pequeños estrés como bañarse en el río en invierno o en el mar,
son pequeñas dosis de estrés, lo que haces es fortalecer tu sistema inmune y fortalecerte mentalmente. Y gracias a eso que unos pueden llamar el volverse cada vez más salvaje, realmente es cuando empiezas a llegar a ser como más humano. Entonces creo que a todos nos hace falta ser un poco más salvajes. Atenea, te hago la siguiente pregunta, la última, que es la que yo le hago a todos los invitados que tengo, que ya Javi sabe cuál es. Pero antes de eso, déjame recordarle, bueno, darle las gracias a todos los que nos están viendo. Albert dice, os veo en la versión de 40 días. Yo creo, Albert, yo estoy como tú, yo pienso igual que tú. Bueno, mi Eh, familia se despidió de mí como si no iría a volver. Cuando les dije que me iba al programa, se despidieron diciendo, ¿pero volverás? Pues, pues Albert no está muy lejos de esto. Pues antes de hacer una pregunta, nada, dar las gracias a todos los que nos están viendo aquí, recordar que vamos a estar entrevistando a todos los concursantes. Quiero públicamente dar las gracias a José Quires, quien me ayudó a ponerme en contacto con ellos. Gracias, José, por el apoyo. Y recordar que la próxima entrevista va a ser el lunes a la misma hora, a las 7 de la noche, y va a ser a Alba en nuestra próxima entrevista en vivo. Bueno, dicho esto, así que nada, no dejen de suscribirse al canal. Atenea, vamos con la última pregunta. Tenía, en este viaje, pero en esta experiencia, tuviste o fuera de esta experiencia, pero en tu montaña, ¿has tenido alguna experiencia paranormal? Todos los invitados han tenido alguna, así que no me diga que no, porque no me lo voy a creer. Así que cuéntame. Toda la experiencia en sí fue una experiencia muy, muy mística. De hecho, yo antes de ir a la selva una semana antes me hice una lectura de registros acásicos. No sé si te hizo. ¿Una qué? Es una lectura de registros acásicos. Es una lectura como de tus vidas pasadas, como para dar respuestas a tu... Hay muchos miedos que se supone que tenemos aprendidos de otras vidas. Por ejemplo, la gente que tiene un miedo irracional al mar y nunca ha tenido ningún problema en el mar o al fuego o a las arañas, pues hay muchos miedos de esos que vienen heredados de otras vidas. Desde mi punto de vista, sé que habrá mucha gente escéptica, pero bueno, No, hay que oye, respetar las creencias de cada uno. claro. Y bueno, me hice una lectura de registros. En este tipo de lecturas normalmente no salen gente fallecida de tu vida ni nada. En esas lecturas vino mi madre murió cuando yo era pequeña, vino a darme un mensaje. Ese mensaje fue bastante trascendental. Me quitó todo tipo de miedo que yo pudiese tener allá. Lo que me dijo fue espectacular, ya lo compartiré. Y realmente allí hay muchos momentos que se me ve que hablo con la selva. Sí. Hay muchos momentos en los que hablo con la selva que no estoy hablando con la selva, estaba hablando con mi madre. O sea, mira, me engranojo como tú, Javi. Ya lo veré el Tú programa hablas igual. de esto. Ya está. Entonces yo sentía de algún modo, tenía tanta seguridad porque sentía de algún modo que estaba protegida. Oye, Atenea, tú ibas como con ventaja a ese programa. Sí, tú ibas. No, al final, esto que sepáis que esto no lo he comentado en ninguna entrevista, en ningún directo, pues porque es algo muy personal, pero creo que también es muy bonito, pues porque hay muchos los que creen Que me, las me ha atravesado, me ha hemos atravesado, ¿eh? Claro. Oye, Atenea, es que hemos tenido que llegar, estos dominicanos, a sacar palabras. Nada. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Atenea, te doy las gracias de verdad encarecidamente por habernos aceptado esta invitación a Javier y a mí en tu podcast Voy a la Montaña. Recuerden de suscribirse para que sigan viendo todas las entrevistas. Atenea, de verdad, nos encantaría volver a invitarte en un futuro a nuestro canal. Te prometo, chicos, yo no voy a decir dónde ella vive, pero te prometo que cuando en mi parte de mi transpirenaica vaya por donde tú estás, te prometo que pasaré a saludarte. De verdad que sí, ha sido un placer. Por lo general, Javi y yo tenemos unas características y es que o sea, a todo el que entrevistamos quedamos siendo amigos. Así que feliz de tener esta amistad contigo que nace hoy, que será la primera de Muchísimas gracias. Como fluya. Tenéis las puertas de mi casa y de mis bosques abiertas, ya lo hemos estado hablando antes, cuando queréis estáis invitados. Y sí, yo creo que esta va a ser la primera entrevista de muchas porque hay una respuesta que se ha quedado ahí pendiente de contestar.
Bueno, sí. pero podemos, Una pregunta. eso nos abre la posibilidad de volver a vernos, volver a compartir y tocar temas más trascendentales también. Eh, Y, Dime. no. Y que Adela, en 2 palabras, lo que más te gustó y lo que menos te gustó. En 2 palabras responde Mesa. Lo que más y lo que menos. Eso fue lo que hablamos, yo. No. Hasta el 5, hasta el programa 5, hasta lo que Hasta vamos el al programa 5. 5. No en Ah, ok. general. A mí, Sí. Hasta el Lo que- programa 5. lo que más me gustó, Sí. mis capacidades para pescar sin tener ni idea de pesca. Perfecto. Lo que Fue más y lo que menos. un gran descubrimiento para mí. Y lo que menos me gustó es darme cuenta de heridas que tenía sin cicatrizar, Wow. que no sabía que las tenía. Wow. Perfecto. Nada, pues No. Atenea, muchísimas gracias. Javi, te dejo para que despida el programa. Adelante. Nada, de darle las gracias infinitas porque la experiencia que ha tenido, su experiencia que nos ha contado, nos deja lecciones muy valiosas sobre resiliencia, autoconocimiento y la relación del ser humano con la naturaleza. Yo creo que esta historia de Atenea nos recuerda que la adversidad es donde realmente descubrimos quiénes somos. Te agradezco muchísimo por compartirnos no solo tu historia, sino tu persona, tus emociones y tu filosofía de la vida. Y espero que volvamos a compartir y nada. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.